El capítulo 228 de Valle Salvaje no es simplemente un episodio más, es el estallido de una verdad sepultada por años de mentiras. Es el eco de un grito que por fin se escucha. En esta entrega, la tensión se vuelve insoportable, los silencios gritan, las miradas delatan, y el pasado reclama justicia con una fuerza demoledora. El peso de las decisiones mal tomadas comienza a fracturar los cimientos de un poder que parecía inquebrantable. Atanasio, ese hombre que fue una sombra durante años, se levanta con una voz que nadie esperaba oír. Su declaración sacude el mundo de Valle Salvaje. El duque jamás fue el legítimo propietario. En un instante, la narrativa impuesta se desmorona. La valentía de Atanasio no solo expone una injusticia, sino que inicia una cadena de reacciones imposibles de detener. Mercedes, cuya vida estuvo marcada por la pérdida de su hermana Pilara, recoge el legado del dolor para transformarlo en acción. Ella no perdona, pero actúa con la dignidad de quien sabe que la memoria puede ser un arma más poderosa que la venganza. Adriana, Bárbara y el pequeño Pedrito representan la nueva era, la semilla de algo puro que nace del caos. Su presencia entre ruinas emocionales recuerda que siempre hay espacio para la esperanza. Mientras tanto, Rafael se encuentra atrapado en una encrucijada moral. Su lealtad tambalea al borde de una verdad que ya no puede ignorar. Es un alma dividida entre el deber y el deseo de redención. Su lucha interna marca el comienzo de una transformación que definirá su destino. José Luis, desenmascarado, ya no puede ocultar su inquietud. Su figura, antes imponente, ahora refleja el miedo de quien sabe que el tiempo del dominio absoluto ha llegado a su fin. El rostro del poder se agrieta, expuesto ante la claridad de una verdad que ya no acepta cómplices ni testigos mudos. Valle Salvaje, el escenario de tantas traiciones, se convierte lentamente en un terreno fértil para la reconstrucción. No desde la venganza, sino desde la memoria, la justicia y el perdón. La luz de la madrugada cae sobre la capilla como una promesa de lo inevitable. Bernardo llega solo, convocado por una nota de urgencia enviada por José Luis. Lo encuentra en la sacristía, vestido de gala, pero inquieto. La conversación entre ambos es tensa, medida, cargada de amenazas disfrazadas de advertencias. José Luis exige lealtad, teme las sorpresas, y necesita confirmar que el teatro de su boda se desarrollará sin contratiempos. Pero Bernardo no es el mismo de antes. Hay algo en su mirada, un atisbo de duda, de rebelión contenida. Y José Luis lo percibe. Mientras tanto, en la casa pequeña, Mercedes, decidida, prepara su plan con la meticulosidad de una estratega. Luisa, fiel hasta el final, se convierte en su aliada silenciosa. Juntas preparan dulces, pero también una promesa. Una promesa que será cumplida con la misma precisión que se prepara una ofensiva. Mercedes sabe que su presencia no pasará desapercibida. Ella es la amenaza que se cierne sobre la celebración, la verdad que nadie quiere ver, la memoria que incomoda. Una hora después, en el patio, Mercedes se encuentra con Bernardo. Él, aún sacudido por la conversación con José Luis, le transmite su temor. Sabe que el equilibrio es frágil. Que cualquier movimiento en falso podría detonar el desastre. Pero Mercedes, serena, firme, le responde sin decirlo, ella no ha olvidado. Y esta vez, no se quedará en silencio. La ceremonia está por comenzar, pero en Valle Salvaje, las bodas nunca terminan como empiezan. La verdad está a punto de irrumpir, y nadie saldrá ileso. El sol ya estaba alto, sí, pero no para bendecir, sino para iluminar el principio del fin. Porque lo que estaba por ocurrir en Valle Salvaje no era una boda, no era una fiesta. Era una sentencia. Y Mercedes lo sabía. Con la serenidad de quien ha esperado demasiado, miró al cielo y murmuró, que lo sepa, así su caída será más lenta, más dolorosa. Luego, dio un paso adelante. Era hora. En la casa grande, el ambiente comenzaba a enrarecerse. Los hermanos Salcedo se movían con la cautela de quienes llevan un secreto a cuestas. Adriana había hablado con todos, con Bárbara, con Pedrito, incluso con Luisa. Cada uno tenía un rol, cada movimiento estaba cronometrado. Huirían durante el clímax de la celebración, justo cuando los brindis y discursos distrajeran a los ojos que todo lo vigilaban. Pero como en todo plan cuidadosamente tejido,
El caos encontró una rendija para colarse. Rafael, ese hombre atrapado entre la culpa y el deseo, apareció sin previo aviso en la habitación de Adriana. No habló. Solo se acercó, la tomó del rostro y la besó. Fue un beso largo, denso, cargado de todo lo que nunca se atrevió a decir. Ella intentó alejarse, pero él suplicó con un susurro. «Quédate, olvídame contigo, pero no me dejes aquí». La puerta se abrió de golpe. Victoria. En todo su esplendor nupcial. Blanca como la porcelana, helada como el mármol. Los descubrió abrazados. No necesitó gritar. Su voz, tan serena como cortante, desató un terremoto. «¿Qué es esto?» «Tú, con ella». Adriana no bajó la mirada. No tembló. La enfrentó con la fuerza de quien ha sobrevivido al fuego. «Sí, conmigo. No desde hoy, sino desde siempre». Victoria, derrotada pero orgullosa, ordenó: «Sal de esta casa, y no te atrevas a aparecer en mi boda». «No pensaba hacerlo», respondió Adriana mientras se alejaba. Pero Victoria no podía aceptar el golpe sin devolver uno mayor. Fue directo a José Luis. Con veneno en la voz le lanzó la bomba. «Tu hijo, besando a esa mujer, en mi casa, el día de nuestra boda». José Luis, presionado ya por la ausencia de Mercedes, por los rumores que Atanasio iba a confirmar, estalló. «¿Qué clase de familia tengo?», gritó, golpeando la mesa mientras los sirvientes dejaban caer copas de cristal. Afuera, los invitados llegaban sin saber que estaban entrando a un campo de batalla disfrazado de ceremonia. En los pasillos, el escándalo se desbordaba. En los salones, la familia Galve de Aguirre comenzaba a resquebrajarse bajo su propio peso. Y Mercedes, al llegar de la mano de Bernardo, lo notó todo: las miradas nerviosas, la tensión, los gestos falsamente amables. «Ya está sucediendo», murmuró con una media sonrisa. Era el acto final. Y ella tenía un papel protagónico. Mientras tanto, en la habitación donde tantas veces lloró en silencio, Adriana cerraba la puerta con una determinación que nunca había sentido. Acababa de recoger sus cosas. No dejaba lugar para las dudas, para las excusas, ni para los juegos. Había devuelto la carta. La misma que Julio escondió detrás del cuadro. La dejó allí, exactamente en el mismo sitio, pero con un nuevo significado. No jugaría más con reglas ajenas. Cuando Julio la encontró, creyó que todo volvía a estar bajo control. ¡Qué ingenuo! Esa carta marcaba el cierre de ciclo de Adriana. Lo que él interpretó como una señal de reconciliación, era en realidad una despedida definitiva. Horas después, se la entregaría a Úrsula, con falsa naturalidad, sin imaginar que el reloj de Adriana ya no marcaba el mismo tiempo que el suyo. Y así, en silencio, Adriana comenzó a ejecutar su verdadero plan. Ya no necesitaba el respaldo de Rafael. Ya no esperaba comprensión. Ni perdón. Era libre. Y en Valle Salvaje, la libertad siempre viene acompañada de caos, de fuego, y de una inevitable caída para aquellos que se atrevieron a pisotear la verdad. La boda estaba a punto de comenzar, pero el final, ese sí, ya estaba escrito. Había soportado más de lo que cualquier alma debería aguantar. Mentiras, manipulaciones, silencios impuestos por el miedo y la costumbre. Pero Adriana no estaba dispuesta a cargar ese peso un día más. Sabía que su única salvación no era enfrentar el sistema, sino huir de él. Liberarse. Empezar de nuevo. Y esa decisión, irrevocable, la tomó en silencio, bajo el amparo de la noche. La luna colgaba alta en el cielo cuando Adriana cruzó los jardines hasta el banco del fondo. Allí, como una sombra quieta entre los árboles, estaba Bárbara. Su mirada perdida en las estrellas, como si buscara una señal para saber qué camino seguir. Adriana no dudó. «Necesito preguntarte algo», dijo con una voz baja pero firme. «Si yo me fuera de aquí, lejos, ¿vendrías conmigo?» Bárbara, sorprendida, no tardó ni un segundo. «A donde tú vayas, yo iré». No se dijeron más. No hizo falta. Había entre ellas un vínculo sellado por el dolor, la verdad y la lealtad que nace del abismo. Luego, fue el turno de Pedrito. Adriana se arrodilló, acarició su cabello con ternura. «¿Y tú, pequeño valiente, vendrías con nosotras?» Él,
Con esa inocencia luminosa que solo tienen los niños que han visto demasiado, respondió con una sonrisa. Claro que sí. No quiero quedarme con esos malos. Y en ese instante, el destino se selló. Al amanecer, dejarían el valle atrás. Solo quedaba una última despedida. Rafael. Lo encontró solo en los establos, acariciando el lomo de uno de los caballos. Adriana se acercó, sin rodeos. Vengo a despedirme. Rafael alzó la mirada, incrédulo. ¿Te vas? Sí. Ya no tengo nada que hacer aquí. Solo mentiras y recuerdos. Él tragó saliva. ¿Y qué hay de nosotros? Adriana fue clara, sin dramatismos. Nosotros fuimos un intento. Pero tú elegiste el silencio. Él no respondió. Su silencio hablaba por él. Cásate con Úrsula, le dijo ella, con una sonrisa que dolía más que 1000 gritos. Haz lo que todos esperan de ti. Pero Rafael, conmovido por la desesperación, la tomó del rostro y la besó. No fue un beso de amor eterno, ni de despedida, fue un beso de súplica, de un hombre que por fin entendía lo que estaba a punto de perder. Y no estaban solos. Desde la galería, con los dedos clavados en el hierro forjado, Victoria los miraba. Su prometido, besando a la mujer que siempre quiso fuera del círculo familiar. No gritó. No lloró. Simplemente dio media vuelta y entró de nuevo. Pero su rostro, deformado por la furia contenida, decía todo. La semilla del escándalo estaba plantada. Mientras tanto, en la casa pequeña, Adriana empezaba a empacar. No llevarían mucho. Solo lo necesario. Todo lo demás, los vestidos, los retratos, los recuerdos rotos, se quedaría en ese lugar que, aunque hermoso, no era más que una prisión disfrazada de paraíso. Julio, en su arrogancia, celebraba su supuesta victoria. Había recuperado la carta. Úrsula le sonreía con sumisión. Rafael no lo había enfrentado. Todo parecía bajo control. Pero mientras dormía, su imperio se deshacía en silencio. Bajo la luna creciente, 3 figuras se preparaban para escapar. Una mujer rota, otra traicionada, y un niño que merecía crecer lejos del veneno de los Galve de Aguirre. En la casa grande, la tensión se sentía en cada rincón. Los preparativos para la boda continuaban como si nada, como si la verdad no estuviera a punto de explotar en 1000 pedazos. Pero había un silencio inquietante. Uno de los ausentes más notables seguía siendo Alejo, el hijo menor del duque. Su exclusión no fue un olvido, fue una sentencia. No había recibido invitación, y el desprecio pesaba más que el evento en sí. El dolor se ocultaba tras su aparente indiferencia. Porque en Valle Salvaje, lo no dicho siempre arde más que las palabras. Así, el día más esperado, se convertía en la antesala de la destrucción. Nadie sospechaba que mientras se afinaban los últimos detalles de la ceremonia, otros afinaban su fuga. Que mientras los músicos afinaban sus instrumentos, la historia comenzaba a desafinar. Y que mientras las flores llegaban al altar, la verdad se preparaba para irrumpir, sin pedir permiso. Esa mañana, mientras la luz se colaba entre los vitrales de la vieja casona, Julio apareció en el despacho de su padre con una mezcla de determinación y prudencia. Tal vez movido por la culpa, o quizá por una estrategia más fría, se atrevió a pronunciar lo impensable. «Padre, deberías invitar a Alejo a la boda». Las palabras resonaron en el silencio como un trueno. José Luis levantó la vista del escritorio, el fastidio dibujado sin disimulo en su rostro. Alejo decidió apartarse de nosotros. No pienso recompensar esa insolencia con una invitación. Pero Julio no se detuvo. ¿Y qué imagen crees que darás? ¿Qué clase de familia seremos si marginas a tu propio hijo el día de la boda? El silencio del patriarca fue aún más rotundo que sus palabras. El orgullo le apretaba la garganta. Para él, Alejo había cruzado una línea. Y nadie desafiaba a José Luis Galve de Aguirre sin pagar el precio. En la cocina, Luisa también sentía el peso de la injusticia. Hablaba con Rafael, sin filtros, con la pasión de quien no tolera lo incorrecto. Alejo está dolido. Aunque no lo diga, se siente rechazado. Rafael asintió, sintiendo cada palabra. Lo sé, pero no sé qué hacer. Entonces Luisa fue clara, casi feroz. ¿Y si se unieran todos los hermanos? Si le dijeran a tu padre que si Alejo no va,
ninguno asistirá. Rafael bajó la mirada. Sabía que esa opción era la correcta, pero también sabía que el miedo a su padre aún dominaba sus corazones. Mis hermanos, cada uno tiene sus propios intereses. Luisa no insistió. Pero su decepción fue evidente. Entonces Alejo seguirá excluido. Y tú seguirás viendo cómo la injusticia se impone sin hacer nada. Mientras tanto, en el otro extremo de la casa, Victoria también se enteraba de la situación. Aunque Alejo nunca fue su favorito, entendía lo que su ausencia representaría. La armonía de la familia sería una farsa descubierta. Y eso sí que no podía permitirse. Por eso, con tono diplomático, acompañó a José Luis hasta el comedor y, acariciando el borde de su copa, le dijo: «Mi amor, deberías reconsiderarlo. Alejo debe estar presente. Al menos por las apariencias». José Luis la fulminó con la mirada. «También tú vas a presionarme». «No te presiono, te advierto. Si la gente lo nota, hablarán. Y sabes lo mucho que nos jugamos con esta ceremonia». La frase quedó flotando en el aire. Era una amenaza envuelta en seda. José Luis no respondió de inmediato. Pero por primera vez, comenzó a ceder. Al caer la tarde, mientras el sol teñía de rojo los picos de las montañas, Rafael encontró a Alejo en el corral. Se acercó con una mezcla de incomodidad y cariño fraterno. «Sé que no has recibido la invitación». Alejo ni siquiera levantó la mirada. «No importa. Ya estoy acostumbrado. Nunca esperé nada de él». Rafael respiró hondo. «Tal vez deberías estar en la boda, no por él, sino por ti. Para demostrar que no te ha vencido». Alejo finalmente lo miró. Y en ese instante, reveló algo más profundo que el rencor. «No quiero ser parte de una farsa, pero tampoco quiero que me olviden. Como si nunca hubiera formado parte de esta familia». Esa confesión, tan simple, tan humana, lo decía todo. Alejo no quería venganza. Solo quería pertenecer. En paralelo, Victoria tomó medidas. Habló con Isabel para que gestionara discretamente una invitación. No podía arriesgarse a una mancha en su impecable puesta en escena. José Luis, apretando los dientes, accedió. Pero lo hizo sin entusiasmo. El gesto llegó, demasiado tarde. Alejo, ya cansado de esperar un gesto sincero, había comprendido la verdadera naturaleza de su familia. En Valle Salvaje, los lazos de sangre solo valían cuando servían a los intereses del poder. Y esa herida, la de la exclusión disfrazada de orden familiar, no cicatrizaba con una invitación de última hora. Mientras los manteles se planchaban y las flores llegaban a la hacienda, el veneno del desprecio seguía esparciéndose lentamente. Porque en Valle Salvaje, las apariencias eran la moneda más valiosa, pero también la más frágil. Y cuando la fachada empieza a resquebrajarse, la verdad, tarde o temprano, encuentra la forma de colarse. Aunque sea durante una boda. Aunque sea entre aplausos. Aunque duela más que cualquier traición. Mercedes permanecía en silencio durante el ensayo final de la boda. A simple vista, su rostro era una máscara de serenidad, pero por dentro, la tormenta rugía con furia. Sentada al lado de Bernardo, observaba cada movimiento como si se tratara de una obra teatral que ya conocía de memoria pero detestaba ver representada. La sonrisa perfecta de Victoria al mirar al cura, la postura impecable de José Luis junto al altar, y Atanasio, siempre presente, siempre vigilante, pero esta vez, con una distancia helada. Nada parecía fuera de lugar. Todo era armonía en apariencia. Los músicos afinaban los últimos acordes, las flores estaban colocadas con precisión milimétrica, y hasta Mercedes y Bernardo pronunciaron un sí cuando se les pidió confirmar su rol como testigos. Pero detrás de esas palabras mecánicas, latía un secreto que Mercedes había guardado celosamente, uno que amenazaba con estallar en cualquier momento. Esa misma tarde, lejos de los preparativos y las sonrisas forzadas, Mercedes se dirigió sola al cementerio. Allí, entre las lápidas cubiertas de flores silvestres y el susurro del viento entre los cipreses, se detuvo frente a la tumba de su hermana Pilara. El mármol frío no ofrecía consuelo, pero era el único lugar donde podía hablar sin máscaras. Murmuró palabras que no estaban destinadas a ningún oído humano, que había aceptado bendecir aquella boda, pero que en realidad, no lo haría.
que su lealtad no se había quebrado, que no había olvidado ni perdonado. Se arrodilló lentamente, acariciando la tumba como si quisiera transmitirle fuerzas a través de sus dedos. No permitiría que esa mujer, que Victoria, celebrara su triunfo sobre la memoria de Pilara. No mientras ella estuviera viva. Esa noche, la tensión se materializó entre copas de vino en la galería. Mercedes y Bernardo, frente a frente, sin una palabra de celebración. Él preguntó si estaba segura. Que si no iban, el escándalo sería inevitable, que José Luis no era un hombre que olvidara fácilmente. Mercedes, con la misma firmeza con la que se enfrenta una tormenta, respondió que no podían prestarse a una farsa. ¿Reconciliación? ¿Rostros sonrientes en las fotos? ¿El Valle pensando que todo había sido superado? No. Esa mentira no sería firmada por ellos. Concluyeron lo inevitable, no asistirían. No serían testigos. No bendecirían una unión levantada sobre las cenizas de una muerte sin justicia. Al amanecer, cuando el sol apenas rozaba las fachadas del pueblo, una carta llegó a la casa grande. Escrita a mano con una letra firme, contenía una declaración seca y devastadora. Por razones personales, Mercedes y Bernardo no asistirían a la ceremonia ni desempeñarían su papel como testigos. Fue como un trueno. Victoria, lejos de entristecerse, explotó en lágrimas de rabia. José Luis, con el rostro desencajado, pisoteó la carta con furia. Para él, era una traición abierta. Esto era una declaración de guerra, gritó. Pero Victoria no se contuvo. ¿Qué esperabas? Le espetó con una mezcla de cinismo y dolor. Les habías pedido que olvidaran que tú eras el viudo de Pilara, y yo su asesina por omisión. Ninguna flor, ninguna sonrisa puede borrar un pasado escrito con sangre. Mientras tanto, los pasillos de la casa eran un laberinto de tensiones contenidas. Matilde recorría cada rincón buscando a Atanasio. Él le había advertido que esa mañana revelaría algo grave, algo que cambiaría el rumbo de los acontecimientos. Pero ahora, en medio del caos, estaba desaparecido. En otro ala de la casa, Irene y Amanda mantenían una conversación cargada de tensión. Amanda, visiblemente afectada por el comportamiento distante de Bárbara, se acercó a Irene con una pregunta directa que cortó el aire. ¿Sabe qué le pasa a Maya? Irene, sin perder la compostura, fingió sorpresa. Quizás nervios por la boda. Pero Amanda no estaba convencida. La inquietud crecía como una sombra. En cada rincón, en cada mirada, en cada gesto contenido, se percibía que algo se estaba gestando. Algo oscuro. Algo inevitable. Y mientras el pueblo se preparaba para una boda, en las sombras se tejía otra historia. Una historia de traición, dolor, y verdades que pronto saldrían a la luz. Porque hay heridas que no cicatrizan, promesas que no se olvidan, y juramentos que, aunque sean susurrados al viento, encuentran su momento para cumplirse. En el silencio denso que precede a las grandes tormentas, los pequeños gestos revelan verdades que ya no pueden esconderse. Amanda lo sintió. No era ansiedad lo que embargaba a Irene. Era otra cosa, algo más profundo. Algo había cambiado. Ya no quería salir a pasear, ni con Amanda, ni con Leonardo. Y cuando Amanda la miró fijamente, con esa intensidad que traspasa cualquier máscara, Irene bajó la mirada. Ya no tenía sentido fingir. Sobre el lienzo, el retrato aún húmedo de Leonardo gritaba la verdad que su voz ya no podía callar. Fui yo. La confesión brotó como un disparo. Yo le dejé la carta. Amanda se quedó inmóvil, con el corazón comprimido. No lo esperaba, pero lo necesitaba. Porque seguir viviendo en una mentira era una condena que ni ella, ni nadie, merecía soportar. Amanda se alejó, sintiendo el peso brutal de lo que acababa de escuchar. Aquella boda que se avecinaba, adornada con flores y alianzas políticas, ya no era una celebración. Era una farsa. Un espectáculo de apariencias donde la hipocresía se vestía de gala. Y desde su ventana, Mercedes contemplaba en silencio la fachada de la capilla. Aquí empieza el teatro, murmuró con ironía, sabiendo que lo peor aún no había comenzado. Mientras tanto, Leonardo deambulaba por los pasillos de la casa grande como un alma perdida. Bárbara se deslizaba a su alrededor con una elegancia distante, esquivando su presencia como quien evita un recuerdo doloroso. No había gritos, ni reproches.
Solo un silencio frío que desgarraba más que cualquier palabra. Leonardo repasaba cada escena, cada momento, intentando encontrar el error que lo había alejado de ella. Pero todo era confusión. Hasta que una mañana la vio salir del invernadero con un ramo de flores silvestres. La siguió. Ella caminó sin notar su sombra, hasta los jardines traseros. Allí se sentó, acariciando una flor como si buscara consuelo en la naturaleza. ¿Pasa algo?, preguntó él, con la voz quebrada. No. Ya todo pasó. Sus palabras fueron un puñal. Leonardo sintió que se le escapaba el alma. No entiendo, dime qué hice. Pero ella lo interrumpió, mirándolo por fin a los ojos. No se trata de lo que hiciste. Se trata de lo que callaste. Y en ese instante, todo se derrumbó. Ella lo sabía. Había leído la carta. Y aunque él no la había escrito, lo sabía, y guardó silencio. No importa quién lo hizo. Lo que importa es que tú sí lo sabías. Con esa verdad hiriente, Bárbara se levantó. Se alejó con pasos seguros, cada uno de ellos alejándola un poco más de él, de su historia, de todo lo que pudieron haber sido. Leonardo no tuvo fuerza para detenerla. Solo pudo mirarla marcharse, mientras algo dentro de él se rompía para siempre. En otra parte de la casa, Irene daba los últimos toques al retrato de Leonardo. Amanda, que había entrado sin previo aviso, lo observaba detenidamente. «Es hermoso», comentó. «No tanto como él», confesó Irene sin filtros, sin esconder ya su amor. Amanda la miró con una mezcla de dolor y comprensión. «¿Sabes lo que has hecho?» «Sí. Y lo volvería a hacer». Bárbara merecía saberlo. Amanda asintió, herida, pero lúcida. No podía juzgarla. No cuando su propio hijo había sido parte del daño. La verdad tenía muchas caras, y cada una reflejaba una herida distinta. En la cocina, mientras tanto, la vida continuaba su curso. Luisa y Eva ponían los toques finales a los postres, con manos hábiles y corazones cansados. Francisco y Martín organizaban el transporte y los últimos detalles logísticos. En medio de todo, intentaban convencer a Luisa de mudarse a la casa pequeña. Un nuevo comienzo, quizás. Pero incluso en ese rincón tranquilo, el eco de lo que ocurría en la casa grande no dejaba de resonar. Porque a veces, en los días más bellos, en las casas más grandes y en las bodas más esperadas, se esconde la mayor de las tragedias. Una tragedia escrita con silencios, traiciones, y verdades que nadie se atrevió a decir a tiempo. Y cuando al fin salen a la luz, ya es demasiado tarde. Había algo turbio desde el principio. Le ofrecían a Luisa una suma considerable de dinero, supuestamente proporcionada por Isabel, pero en realidad, los verdaderos planes de Martín y Francisco eran quedarse con la mayor parte. «Tú solo haz los dulces», le dijeron con una sonrisa forzada. «Del resto nos encargamos nosotros, y también recogemos el dinero. Así no tienes que preocuparte por nada». Luisa, con el ceño fruncido, los miró con desconfianza. «¿Y debo confiar en ustedes para que me paguen?», preguntó, sabiendo que esas promesas venían teñidas de intereses ocultos. «Claro, somos de fiar», insistió Martín, aunque su voz traicionaba cierta inquietud. Ella aceptó, no por ellos, sino por Eva. Sabía que si ella no daba el paso, Eva acabaría arrastrada por todo aquel engaño. Mientras tanto, en otro rincón del pueblo, Adriana enfrentaba a una Bárbara que aún temblaba por dentro tras su reciente encuentro con Leonardo. «Nos vamos», dijo Adriana con una firmeza que cortaba el aire. «Tengo todo casi listo, pero necesito saber si tú de verdad estás dispuesta a dejar esto atrás». Bárbara, con ojos que ya no derramaban lágrimas sino decisiones, respondió con una frase que dolía y liberaba a la vez. Lo que yo creía que era amor resultó ser cobardía, y lo que llamaba hogar se volvió una cárcel. «Me voy contigo». La noche caía, pero la historia aún se escribía. Adriana se agachó para mirar a los ojos a Pedrito, el pequeño testigo de tantas injusticias. «¿Quieres venir con nosotras a un sitio donde nadie mienta?», le preguntó. «Sí, entonces sí quiero». No hubo más palabras, porque no hacían falta. Aquella escena era íntima, casi sagrada. 3 almas rotas, 3 sobrevivientes, entrelazando un destino nuevo con hilos de esperanza. Y antes de que la noche consumiera por completo al día,
Adriana se acercó a Rafael. No tenía discursos ni excusas, solo una última verdad que ardía en el pecho. Me voy. No espero que lo entiendas, pero necesito salir de aquí. Rafael, impotente, preguntó con voz ahogada, ¿y lo nuestro? Lo nuestro murió el día que no alzaste la voz. No hubo marcha atrás. Él quiso detenerla con palabras que ya no tenían valor. ¿Te vas con alguien?, susurró. Con los únicos que nunca me han fallado. Y se marchó. Sin ira, sin lágrimas, solo con la dignidad intacta de quien ha decidido sobrevivir a costa de todo. Afuera, la capilla rebosaba de bullicio. Invitados ataviados con sus mejores galas ocupaban los bancos, hablando entre sí con un nerviosismo que se podía palpar. No asistían a una boda cualquiera. Sabían que aquel día marcaría un antes y un después en la historia de Valle Salvaje. Pero lo que nadie imaginaba era que, tras los vitrales de colores y los tapices de lujo, se estaba gestando algo mucho más poderoso que un matrimonio, una revolución. Una revolución silenciosa, liderada por aquellos que durante años habían sido relegados al fondo, silenciados por el peso de los apellidos y el poder. Mercedes y Bernardo entraron con puntualidad quirúrgica. Su andar era sobrio, pero lleno de una fuerza contenida. No intercambiaron más palabras de las necesarias con Victoria o José Luis. Bastó su presencia, y su silencio. El cura, ya incómodo por las ausencias y la atmósfera espesa que se apoderaba del recinto, los saludó con una cortesía mecánica. Mientras tanto, Victoria, vestida de falsa elegancia, intentaba mantener el control de su máscara. Pero por dentro ardía. No podía olvidar la escena entre Rafael y Adriana. No podía detener la inminente huida de los hermanos Salcedo. Y lo peor, no podía callar los rumores que crecían sobre la legitimidad de José Luis como el verdadero dueño del poder en Valle Salvaje. En una esquina, casi invisible, Atanasio aguardaba. Llevaba bajo el brazo una carpeta. Su expresión era tensa, como si supiera que lo que contenía entre esas hojas podría desmoronar el imperio que durante décadas se había construido sobre mentiras, pactos y traiciones. Y justo cuando parecía que todo estaba a punto de comenzar, algo mucho más grande estaba a punto de estallar. Aquel día amaneció distinto. El aire en la casa se sentía denso, como si la verdad misma estuviera a punto de derribar las paredes. En la cocina, cuando aún no se escuchaban pasos por los pasillos, Atanasio ya lo había dicho todo. Matilde escuchó en silencio, pero cada palabra era un trueno en su interior. El documento en sus manos lo dejaba claro. El terreno llamado Valle Salvaje jamás había pertenecido, ni de hecho ni en ley, a José Luis Gálvez de Aguirre. El nombre que aparecía como legítimo propietario era Evaristo Salcedo. Nunca se formalizó la venta. Todo era una farsa. El duque no era más que un impostor con título robado. Matilde entendió enseguida el alcance de esa revelación. No era solo tierra. Era poder, era prestigio, era linaje. Si la verdad salía a la luz, el duque lo perdería todo. Su apellido quedaría manchado para siempre. Atanasio, firme como una sentencia, sabía lo que debía hacer. Y sabía también el precio. Si decía la verdad en ese lugar, frente a todos, podría no vivir para contarlo de nuevo. Pero ya lo había decidido. Durante la música previa al ingreso de la novia, su mirada se cruzó con la de Mercedes. Ella, desde su banca, le devolvió un leve asentimiento. Esa era la señal. El momento había llegado. Mientras tanto, en el ala norte, Rafael luchaba consigo mismo. Había pasado la noche en vela, roto por dentro. Julio, su hermano, se acercó, pero él lo esquivó. Su relación había muerto el día que Julio prefirió las mentiras de Úrsula a la verdad. Ya no eran hermanos. Julio lo supo entonces. Había perdido a Rafael para siempre. En la cocina, Luisa repartía los últimos postres al equipo de servicio. Francisco y Martín ya hacían cálculos mentales sobre lo que podrían robar sin ser descubiertos. Pero Eva los había observado. Se acercó con voz firme, inflexible. Si le daban a Luisa menos de lo acordado, los expulsaría de la casa sin contemplación. Martín solo pudo asentir. Pero Luisa ya no pensaba en dinero. Solo deseaba que todo terminara. Que se desmoronara el castillo de mentiras de una vez por todas. La marcha nupcial comenzó.
Victoria apareció al fondo del pasillo, envuelta en encaje marfil, como una estatua sagrada que avanzaba hacia el sacrificio. Los invitados se pusieron de pie. Nadie respiraba. Desde una ventana lateral, Adriana observaba la escena junto a Pedrito. Bárbara estaba a su lado, con la mano apretada en la suya. Estaban listas. Habían esperado este momento toda la vida. Victoria llegó al altar. José Luis la recibió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. El cura tomó la palabra, pero no alcanzó a decir más que un par de frases. Atanasio dio un paso al frente. El silencio cayó como una losa. Todos los ojos se giraron hacia él. José Luis frunció el ceño. Victoria palideció. Era el fin. Atanasio alzó el documento con mano firme y la voz delatora rompió el aire como un cuchillo. No podía permitir que esa ceremonia continuara sin que la verdad fuera revelada. Según lo que tenía en sus manos, esas tierras, esa casa, esa herencia, no eran de José Luis. Todo pertenecía a Evaristo Salcedo. Y con el muerto, sus hijos eran los únicos herederos legítimos. La boda, la autoridad, el poder, todo era una mentira construida sobre cimientos podridos. El salón se sumió en un silencio brutal. Nadie se movía. Nadie hablaba. La verdad, por fin, se había levantado como un huracán. Y ya nada volvería a ser como antes. La capilla, vestida para una celebración que prometía ser eterna, se convirtió de pronto en un campo de batalla donde las mentiras se desangraban. En medio del altar, como una sentencia divina, cayó el documento de Atanasio, implacable, irrefutable. Nadie se movió al principio. Solo el eco de las palabras leídas flotaba en el aire denso. Luego, estallaron los murmullos como una tormenta que llevaba años formándose en silencio. Las miradas se cruzaban con incredulidad. El rostro de José Luis, antes de hierro, comenzó a resquebrajarse. Dio un paso, no hacia el futuro, sino hacia el abismo que se abría bajo sus pies. Durante años, Atanasio había sido su sombra, su cómplice invisible. Y ahora, era su verdugo. Las pruebas eran claras. Firmas, sellos, registros oficiales. Todo verificado, todo implacable. El pánico se apoderaba de Víctor, que sintió cómo se desmoronaba el castillo que había construido con mentiras. Su boda, su poder, su nombre, todo se deshilachaba como un viejo tapiz. El caos se instalaba en cada rincón del lugar sagrado. Mercedes, con una serenidad gélida, se levantó. Su sola presencia rompía la farsa. Ya no quedaban bendiciones que ofrecer a una unión que se había forjado en el engaño. El cura, pálido, tembloroso, entendió que no podía continuar con aquella ceremonia marcada por la traición. Cerró el libro. El escándalo era ya incontrolable. Los invitados comenzaban a huir, como si el pecado pudiera contagiarse por cercanía. Otros, fascinados por el drama, se arremolinaban para recoger cada pedazo del espectáculo que presenciaban. El ambiente se volvió irrespirable. Desde el fondo, Julio observaba la escena como si fuera parte de un mal sueño. Rafael, aún atónito, apenas podía procesar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. José Luis, desesperado, acusó a Atanasio de mentir. Pero las pruebas hablaban más alto que su voz. Y fue entonces cuando Rafael, con una fuerza inusitada, se enfrentó a su padre. La verdad había sido enterrada por años, pero ahora emergía como una ola imparable. Valle Salvaje no le pertenecía. El imperio de los Gálvez de Aguirre era una ilusión construida sobre el sufrimiento ajeno. Victoria, herida pero aún venenosa, acusó a Mercedes de haberlo planeado todo. Pero Mercedes solo alzó la verdad. Y con ella, el recuerdo de su hermana asesinada, cuya muerte había marcado el inicio de esta gran mentira. Nada de aquello debió celebrarse. Pero ya que lo hicieron, al menos ahora todos sabían a quién habían estado a punto de jurar lealtad eterna. Bárbara, desde una entrada lateral, observaba en silencio junto a Adriana y Pedrito. Sus ojos, fijos en Leonardo, decían más que 1000 palabras. Sabía que era el momento de irse. No quedaba nada que valiera la pena salvar. Entre el caos, salieron sin ser notados, arrastrando con ellas los últimos restos de esperanza. Mientras tanto, el valle entero se sumía en la vergüenza. Las máscaras se caían.
Las miradas cómplices de ayer ahora eran cuchillos afilados. Matilde se acercó a Atanasio, agradecida. Él solo respondió que había sido justo, aún sabiendo que su vida cambiaría para siempre. Victoria intentó conservar su dignidad entre los escombros de su mundo. Pero Mercedes, implacable, le recordó que lo peor apenas comenzaba. Porque la verdad, una vez revelada, deja cicatrices imposibles de borrar. Y en la sacristía, Luisa contemplaba los pasteles decorados con tanto esmero. Una imagen absurda ante el desastre. Respiró hondo. Ya nada de eso tenía sentido. Ni el azúcar podía endulzar una realidad tan amarga. Afuera, entre los árboles, un carruaje esperaba oculto. Las hermanas Salcedo y Pedrito partían. El valle que una vez fue su refugio, ahora era solo una tierra maldita, sembrada de secretos y traiciones. Cerraron la puerta. No hubo lágrimas, solo silencio. Un adiós sin retorno. Porque en Valle Salvaje, la verdad no solo destruyó una boda, destruyó un linaje. La tensión en el ambiente era tan espesa que casi se podía cortar. La salida de Adriana, Bárbara y el pequeño Pedrito no fue solo física, fue una declaración, una ruptura con todo lo que hasta entonces había permanecido en las sombras. Dentro de la capilla, el eco del escándalo todavía golpeaba las paredes sagradas. José Luis, petrificado frente al altar, parecía una estatua derrumbada, incapaz de levantar la mirada. Victoria, en cambio, había perdido todo control. La mujer imponente, la reina del lugar, ahora temblaba, con el maquillaje descompuesto y los ojos ardiendo de una mezcla entre rabia, vergüenza y un miedo que nunca antes había conocido. Y allí estaba Mercedes, erguida junto a Bernardo. En su rostro se dibujaba una expresión compleja, sufrimiento, sí, pero también una calma temblorosa. No era una venganza cualquiera, era justicia. Justicia callada durante años, pero que finalmente había encontrado su voz. Sabía que había pagado un precio muy alto por su silencio, pero también sabía que ya no había vuelta atrás. El límite había sido cruzado. Bernardo susurró, Seokobu murmuru. Palabras sin forma, palabras que buscaban cerrar un ciclo. Mercedes simplemente respondió, aún falta que el valle despierte. Uno a uno, los invitados comenzaron a abandonar la capilla. Confundidos, algunos miraban con desprecio a los caídos, otros simplemente bajaban la cabeza, vencidos por el peso de una verdad que les había estallado en la cara. Rafael, sin decir mucho, se acercó a Atanasio. Sus ojos decían más que 1000 palabras. ¿Tienes más documentos?, preguntó. Atanasio asintió. Sí, pero con esto basta. El resto le pertenece a los jueces, y a la conciencia del pueblo. Así, las estructuras invisibles comenzaban a temblar. Julio, incapaz de articular palabra, permanecía en un rincón, como una sombra de lo que fue. Había perdido a su hermano, a Úrsula, y ahora veía desmoronarse el imperio familiar que él mismo había contribuido a construir. El peso de la culpa lo aplastaba, y ni siquiera intentaba resistirse. Úrsula, por su parte, había desaparecido. Nadie la vio irse, pero su ausencia era una daga. Había huido una vez más, con la destreza de quien sabe escapar del fuego justo antes de ser consumida. Victoria la buscó entre la multitud, pero al no encontrarla, comprendió la realidad más dolorosa, estaba completamente sola. Fuera del templo, Matilde se acercó a Mercedes. Caminaba con la dignidad de quien lleva siglos cargando una verdad enterrada. No te imaginas cuánto has hecho hoy, murmuró. Mercedes la miró con ternura y señaló a Atanasio. No lo hice sola. Sin él, todo seguiría siendo mentira. Y sin ti, el silencio seguiría reinando. Se abrazaron. Fue un gesto breve pero inmenso. Un abrazo que unía generaciones de mujeres marcadas por el dolor, la vergüenza y la resistencia silenciosa. Mientras tanto, en el camino de piedra, el carruaje avanzaba. Adriana miraba el paisaje que dejaba atrás, con los ojos nublados por una mezcla de nostalgia y alivio. Pedrito dormía en el regazo de Bárbara, quien la observaba en silencio. ¿Crees que hicimos bien?, preguntó al fin. Adriana no dudó. No hay un bien claro en esto, solo hay lo necesario. Y lo valiente. En ese momento, mientras el valle quedaba atrás,
Entendieron que lo vivido no sería un recuerdo bonito, sino una cicatriz que al fin comenzaba a sanar. La noche cayó sobre la casa grande. Victoria vagaba sola por un salón que había sido preparado para una celebración, que nunca llegaría. Las flores marchitarían sin ser admiradas. El banquete no se tocaría. La música, antes vibrante, se convirtió en un eco mudo. José Luis se encerró en su despacho, incapaz de enfrentar su ruina, y nunca más volvió a salir. El silencio de la casa ya no era de calma, sino de derrota. Mercedes y Bernardo regresaron a la casa pequeña. Allí, bajo la penumbra, los esperaba Luisa. Con los brazos cruzados y una mirada intensa, les preguntó simplemente, ¿y bien? Mercedes, con voz firme, respondió, todo cayó. Como debía ser. Luisa, sin cambiar el gesto, preguntó, entonces, empieza algo nuevo. Mercedes bajó la mirada, reflexionando. No aún, pero al menos termina lo viejo. Y eso ya es un comienzo. Esa noche, el valle no durmió en paz. No por el escándalo. No por los gritos ni por las puertas que se cerraron. El valle temblaba por la verdad. Por los secretos al fin revelados. Por las máscaras arrancadas con brutalidad. Por los rostros al descubierto, que ya no podían esconderse ni fingir. Y mientras las estrellas salpicaban el cielo sobre los cerros, quedó claro que Valle Salvaje ya no era el mismo. Porque cuando la verdad sale a la luz, destruye, sí, pero también libera. Y en esa destrucción comienza algo nuevo. Un futuro que nadie podrá construir con mentiras. Un amanecer donde, al fin, se respira justicia.